Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Buenos días, golpe a golpe. Hoy es viernes 24 de agosto 2018. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestar, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción de este espacio Jackson Vargas, Marilia García y Jessica Varela. En los controles César Arteaga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de RCR.tv, la radio que se ve. Y bueno, aquí hay una noticia del portal de noticias Costa del Sol FM.net. Despidámonos del cartón. Gobierno ocupa temporalmente la planta Smurfit Kappa. Señores, ya saben lo que va a pasar con el cartón en Venezuela. Y en línea tenemos a Jorge Roy, expresidente de Fedecámaras. Buenos días, Jorge, un placer saludarte. Buenos días, Frank, muchísimas gracias por este contacto. Jorge, la situación económica parece más complicada de lo que se vislumbra. Habían algunos economistas que habían dicho que, bueno, las primeras medidas iban en el camino indicado, decían algunos, ¿no? Pero cuando uno ve que PDVSA va a aportar $260 millones para pagar la nómina, y dice, bueno, entonces, ¿cómo es que estos economistas dónde estaban, pues? ¿Ah? Porque al principio de las medidas, oía varios que no los voy a nombrar porque son de mi afecto personal, que dijeron, bueno, las medidas desde el punto de vista del librito, etcétera, fines y con eso están enmarcadas dentro de lo que debe hacerse en un proceso hiperinflacionario, pero esta noticia de ayer a mí me dejó atónito. Dice, bueno, ¿cómo es eso, pues? ¿Ah? Bueno, lo que te digo, Frank, es que hay una frase muy venezolana que resume eso, ¿no? Deseos no empreñan. Una cosa es que tú tengas la receta y tú agarras en Google y, bueno, vas a preparar una receta y tú agarras en Google y ves cuáles son los ingredientes. Y otra cosa que después cuando te tengas que cocinarlo, lo mezcles mal, lo mezclas a destiempo, los pases de cocción y los metas en el horno más de lo que tenían que hacer. Lo que te va a salir es un desastre y eso es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno tiene algunos elementos que ciertamente hay que reconocer que el déficit cero debería ser una meta. Eso es maravilloso para un gobierno. El tema es cómo logras eso, el reconocer que había que anclar en estos momentos el bolívar para que no siga emitiendo dinero inorgánico. Es realmente una buena decisión, pero cuando lo amarras al petro y el petro a su vez amarrado al precio del petróleo, que es absolutamente volátil, es una mala decisión. Entonces, más o menos las cosas y los elementos que podría tener un plan de ajuste, que son pocos, pero algunos que eran buenos y que hay que destacarlos, los echan a perder, primero por su incapacidad gerencial, después porque realmente no saben cómo hacerlo, y después porque no están convencidos de lo que están haciendo. No hay nada peor, Frank, que estar explicándote algo de lo que uno no está convencido, como que se te ve la mentira, pues. Entonces realmente tenemos ese desastre y además un programa de ajustes de estos sin ayuda internacional es prácticamente imposible. Yo no conozco un plan de ajuste de esta naturaleza que no haya tenido que tener ayuda internacional, llámese Fondo Monetario Internacional o de financiamiento internacional. No es posible hacerlo sin eso. Y ahora, aunado a todo eso, empiezan a tomar unas medidas de carácter represivos que van en sentido contrario, o sea, empiezan a llevarse a unos gerentes presos. Yo no digo que no los detenga, porque hay una situación bien compleja en materia de especulación y todo eso, pero de una manera como burlona, ¿no? Los esposan por detrás, los sacan delante de todo el mundo así como al escarnio público, si son procesos de carácter administrativo. O sea, tú no sabes que todavía qué es lo que está sucediendo, estás en un proceso de averiguación, o sea, hay una especie de no sé, un autoritarismo bárbaro.
Bueno, es la violación a todo el Estado de Derecho y el tratar de responsabilizar al sector privado, a empresarios, a gerentes que además no tienen ninguna culpa en absoluto de lo que está ocurriendo, de los precios que se marcan en los establecimientos, de un desastre y una incapacidad gerencial. El presidente Maduro asumió este programa diciendo que era de él. Ahí ya empieza el susto, pues. Cuando el presidente Maduro, que precisamente no es una persona que conozca mucho de economía, dice que este programa económico es de él, ahí ya los venezolanos nos tenemos que asustar muchísimo. Es como que yo me dijera, oye, Frank, tienes un problema ahí de salud, yo te voy a operar, que soy ingeniero. Bueno, la misma, pues. O sea, no tienes ninguna posibilidad de salir bien parado de esto. Y en otro caso, pues empezar a perseguir a todos estos gerentes y a estos directivos que tú dices que especulan, pero la verdad es que la especulación es un fenómeno que la hiperinflación es absolutamente relativo. ¿Tú qué precios puedes vender mañana? La gente cree que es que cuando tú vendes un kilo de arroz tú estás especulando porque pones el precio porque el arroz te cuesta tanto. Bueno, ¿y qué te pasó con los empaques? ¿Y qué te pasó con los tractores? ¿Qué te pasó con los repuestos del tractor que sembró eso? Y con las semillas del arroz. Entonces tú ves solamente la cadena final, pero no estás viendo el proceso hiperinflacionario que hay detrás de un productor que al final cuando te coloca el precio en tu mesa tiene una cadena de gastos que todos le están aumentando hasta él. Entonces tú no puedes regular solo el precio final de la cadena, eso es absolutamente ridículo y ha fracasado a lo largo de la historia y volverá a fracasar en Venezuela. Podrán meter preso a 200 empresarios, a 500, podrán hacer lo que quieran, lo que va a empezar es a desaparecer los productos de los anaqueles, a no encontrarse los productos como... Esto es una receta vieja que ya ha existido a lo largo de la historia y mucho más en la historia venezolana, donde ya este es un guión que ya deberíamos haber aprendido y lamentablemente no hemos aprendido. No, Jorge, déjame hacer una corrección porque yo no he dicho que estos gerentes están especulando. Lo que digo es que la especulación puede existir porque es una condición, vamos a decirlo así, del ser humano. Pues en este tipo de crisis hay quien se aprovecha de esta situación para especular, pues, ¿no? Y, sí, pero no gerentes. No, yo no estoy diciendo que sean los gerentes. Digo que puede haber gente que se encargue de eso. Y yo te lo digo porque yo voy a los mercados y yo veo a los bachaqueros vendiendo productos y eso es obviamente especulación, vamos a estar claros. Tienes toda la razón. Entonces, tienes toda la razón. Hay gente que aprovecha estas circunstancias, claro. En estos momentos aprovecha estas circunstancias de escasez para poner un precio que la gente está dispuesta a pagar. Eso es seguro que está ocurriendo y hay gente que está dispuesta a pagarlo. Mientras haya gente que esté dispuesta a pagarlo, bueno, el precio sigue apareciendo más caro, que no es justo ni razonable ni debería ser. Pero cuando nada hay más caro, Frank, el producto que no se encuentra y la gente que lo quiere comprar y tiene dinero va a pagar por él. Jorge, tú que eres un hombre que has manejado empresas, que manejas empresas, que eres empresario, que sabes de esto y que sabes lo que es manejar nómina, el gobierno parece que tiene una confusión con lo que es la materia de sueldos, ¿no? Porque ellos dicen que van a pagar 3 meses, ¿no? De los salarios, que van a pagar los 180 mil millones de los 1.800 bolívares soberanos que cada empresa necesita para cada trabajador que tenga inscrito. Bueno, eso es su norma, pero ahí no está claro si esos 3 meses incluyen las prestaciones sociales, incluyen las vacaciones, incluyen las cajas de ahorro. O sea, tú lo que me vas a dar, el salario básico, parece que tomaron esa medida como aquella gran frase de Euromar Santos, como vaya viniendo vamos viendo, y eso es lo que uno está sintiendo, ¿no? Que en la medida que van apareciendo problemas, el gobierno va como pegándole un pacto a la cosa, ¿no? Sí, este gobierno es como Alcohólicos Anónimos, o sea, un día a la vez. Y bueno, pero además sin ningún propósito de enmienda, es un día a la vez para mantenerme en el gobierno. Y estiran la arruga sin importar las consecuencias del futuro. La verdad es que lo que tú estás diciendo ahora hay una gran confusión, no solamente de ellos, pero mucho más para los empresarios. Yo tengo ahora reunión con mis trabajadores, estoy hoy en Puerto Ordaz y tengo reunión con los trabajadores y para explicarles un poco cuál debería ser la inscripción y el proceso de esto, y la verdad es que estamos aquí con un pastel. Todavía la plataforma que debía haber funcionado ayer no funcionó, hoy están dando nuevas instrucciones para inscribir a las empresas que se tienen que inscribir, todos deberían estar inscritos en el Plan de la Patria, con lo cual ya, bueno, un trabajador que humildemente que está trabajando pero que no quiere inscribirse en el Plan de la Patria, entonces está condenado a no recibir este subsidio del Estado por 90 días, solamente por sus creencias y por su pensamiento político. Bueno, esto es un desastre absoluto, una confusión, una disgregación, una incoherencia y bueno, como todo lo que más o menos está emprendiendo este gobierno, que no tiene mucha idea de hacer las cosas,
pero quiere dar una ilusión de que está gobernando, y gobernando muy mal, por cierto. Un amigo mío ayer me decía, mire, yo creo que este plan fracasó ya de arrancada. Ah, no, seguro, todo murió antes de nacer. Murió antes de nacer porque la verdad es que primero es muy coherente, son medidas sueltas, improvisadas, con incertidumbre, mal comunicadas. Lo primero para estos planes, Fran, lo primero, es el elemento esencial. Yo no sé cuántos planes tú puedes hacer, pero el esencial es que el que lo está vendiendo genere confianza. Y bueno, tú me dirás si eso es posible, pues. O sea, el presidente que ha agotado su capacidad de apariciones, que es capaz de aparecer una cadena inaugurando un mirador en los Chivos, en los médanos de Coro, bueno, ya no tiene la credibilidad ante el país, que cuando haga unos anuncios de esta competencia y de esta importancia tenga credibilidad en el país. Y cuando tú no generas confianza es muy difícil que esto funcione. Y eso lo estamos viendo, porque ayer había un despelote con lo del transporte, y entonces en la tarde estaban, uno dice, ocupando temporalmente, pero ya uno no sabe. Lo más seguro es que desaparezca el cartón en Venezuela, porque a la esa ocupación de Smurfy, Bueno, fíjate que es bien interesante lo de Smurfy, tiene las dos lecturas, ¿no? Uno, primero la ocupación por unos cuantos que dieron aparentemente el chivatazo interno de que se estaban aumentando precios. Esos mismos son los que van a rogar por Dios, como los de Aceite Diana y como los de Sidor, que hoy día se vuelvan a privatizar las empresas. Pero por otro lado, ves que fueron los mismos trabajadores, el sindicato, el que al final, defendió a la empresa, porque saben la tragedia que pasaría si Smurfy se expropiada y tomada por el Estado. Cada empresa que es tomada por el Estado, en muy corto plazo, te puedo dar todos los ejemplos, pero se nos va el programa completo. Al final los trabajadores están casi rezando y rogando que volviera a ser privada. Ahora, hay una situación que me pareció muy, muy cómica, trágica, incómoda, difícil de entender, que fue el decreto de precios acordados. Jorge, te digo todo esto porque primero sale el decreto, lo anuncia el examen, después entonces el decreto lo corrigen por error de impresión, pero es la misma gaceta, o sea que hay dos gacetas con el mismo número, pero con diferentes cosas, porque una le corrigieron lo del atún y le corrigieron lo de la harina de trigo, y después una vez la cantidad de empresas que firmaron ahí, que tú dices, bueno, entonces, ¿y por qué el gobierno no convocó a Fede Cámara? O sea, yo no entiendo, o sea, tú te entiendes con La Polar, con Cargill, con Sindoni, pero no te entiendes con Fede Cámara, que también, porque cuántas empresas hay aquí productoras de harina de maíz precocido, y bastante. O sea, tienes que hablar con todas, no puedes hablar con una sola, porque y entonces es una especie de oligopolio, de monopolio. ¿Ah? Sí, pero además no es cierto que se haya hablado con todas las empresas donde están los precios acordados. Tampoco es cierto que el venezolano pueda vivir solamente de 25 o 50 productos acordados. ¿Qué pasa con el resto? Por los que no se acuerden. Y en tercer lugar, esos acuerdos tienen que ser, unos acuerdos absolutamente temporales. Cuando tú estás hablando de una hiperinflación de un millón, ya, y los economistas que saben bastante más que yo de eso, ya señalan que con estas medidas se va a exacerbar mucho más todavía. Entonces tú prácticamente diariamente deberías revisar los precios en 3%, porque eso es lo que la hiperinflación que está teniendo el venezolano. Entonces, ¿tú cómo haces con unos precios acordados? Le vas a poner una cláusula escalatoria donde al final de mes ya vale más de lo que al principio de mes. Tú puedes acordar un precio hoy, pero el mes que viene le tienen que poner uno diferente. Y todo el mundo tiene mucho miedo que eso no vaya a ser así. Y esos precios acordados, que fueron varias reuniones durante el fin de semana, muchas de ellas pues ocurrieron a medias, en otras no se acordó nada. Al final salió con una lista que, como tú señalas, genera mucha incertidumbre. Por eso te digo, porque perdona que te interrumpa, es que lo de la lista a mí una gaceta con un poco de firmas ahí, no sé, me parece que es una especie de entropía, de caos, de lo que lo que está ocurriendo. Como que el país no lo resolviera en 25 reuniones que se hicieron. Exacto. Lamentablemente eso no es así. Como tú bien señalas, Fede Cámaras es la institución más representativa del movimiento empresarial. No es que nosotros produzcamos, Fede Cámaras no produce, pero evidentemente representa un grueso de empresas, y eso habría que hacerlo pues sectorialmente,
coordinadamente, como dice la OIT, ¿vale? Que todas estas medidas de carácter económico tú las tienes que discutir con las instituciones más representativas y también con los trabajadores. Y eso lo marca claramente la OIT y eso es lo que le ha generado que en estos momentos tengamos una denuncia interpuesta por Fedecámara, que ya llegó al máximo nivel, que es la comisión de encuestas que se instaló la semana antepasada ya en Ginebra. Y bueno, eso es casi como un tribunal de la más alta jerarquía que tiene la OIT para comprobar las desviaciones que Venezuela está incumpliendo en materia de diálogo social. Ajá, Jorge, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando lo de la situación de Fedecámara, porque como tú bien expresas, Fedecámara es un ente que reúne la mayor cantidad de cámaras, está en todo el país, se sobreentiende que ustedes son los que conocen lo que está sucediendo y son los que tienen mejor información que 20 o 30 empresas que a la final están defendiendo sus propios intereses, pues nada más, ¿no? Estamos conversando con Jorge Roy, expresidente de Fedecámara, y vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Jorge Roy, expresidente de Fedecámara, y bueno, le damos una pregunta en el aire que está relacionada con haber dejado por fuera Fedecámara, que es el ente representativo de la empresa privada más importante del país, y que el gobierno terminó reunido con unas empresas que a lo mejor tienen sus propios intereses, pero que uno insiste en que quien mejor recoge la situación de las empresas privadas es Fedecámara, ¿no te parece, Jorge? Sí, correcto. Y no solamente que me parezca a mí, que tengo evidentemente mi sesgo por haber sido presidente de esa institución, es que lo que le parece al mundo civilizado, la Casa de los Trabajadores del mundo, que no es precisamente una organización de derecha ni penetrada por el imperio, como puede acusar el gobierno a todos, que es la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 87, 144 y 26 declara clarísimamente, y Venezuela además suscribió esos convenios, Frank, no es que te estoy diciendo que estamos haciendo una cosa a la espalda. Venezuela suscribe unos convenios donde dice que todas las decisiones de carácter económico y los aumentos salariales mínimos del salario mínimo deben ser discutidos con las organizaciones más representativas de cada país. Eso lo hace todo el mundo menos Venezuela. Pues, o sea, prácticamente Venezuela quiere discutir con algunos empresarios privados que muy bien, tienen todo el derecho. Además, yo le digo a todas las empresas privadas que vayan a sus reuniones. Yo no le puedo negar que asistan a Miraflores si los llaman. No, pero las organizaciones de política económica que tengan que ver con todo lo que es organización deben discutirse con las organizaciones institucionales. En este país se han acabado las instituciones. Mientras tú sigas tratando de minimizar a las instituciones, reunirte con empresas pero no con instituciones, pues bueno, vas por muy mal camino y vas a obtener resultados como lo que has obtenido hasta ahora. Bueno, yo siendo abogado del diablo, ¿tú te imaginas si esas empresas no hubieran asistido a esas reuniones, que hubiera salido pues esa gaceta? ¿Ah? Claro. No, yo les digo que asistan, además resuelven su propio problema y está muy bien. Eso era como las reuniones esas productivas que había todos los martes y bueno, cada quien va a resolver su problema y circunstancialmente, que no es poca cosa. Pero cuando estás hablando de materia macroeconómica para resolver un problema de país, para tomar decisiones de carácter global e integral, tú tienes que convocar a las instituciones y las instituciones de Fedecámara y habrá otras. Yo no es que te tengas que reunir solo con Fedecámara, usted quiere invitar a esa misma reunión a Fedindustria porque a usted a Fedindustria le gusta, invítela, pero usted también quiere invitar a los sindicatos, pero no invite solo a Will Rangel con el sindicato bolivariano, tiene que invitar a los sindicatos independientes, entonces usted tiene que invitar al grupo de gente interesada, de manera que cuando salga ahí una decisión
sea lo más corporativa y lo más discutida y acordada por todos los entes involucrados, ¿no? Ahora, Jorge, lo que se está viendo es que hay una cantidad importante de cierre de empresas, hay una cantidad de cierre de negocios, hay situaciones complejas con los condominios, con las escuelas privadas, y bueno, esto no se ve un buen clima para el futuro inmediato. ¿Tú qué crees que va a suceder en Venezuela con esta situación? ¿Tú crees que va a haber mucho más cierre de empresas? ¿Van a liquidar trabajadores? ¿Se va a agudizar esta situación? El panorama es muy complicado. La verdad es que hay muchas empresas que no van a poder resistir estos aumentos salariales. Hay otras empresas que puedan hacer el esfuerzo. Y el trabajador que está hoy ilusionado con 180 millones de bolívares, con 1.800 bolívares soberanos, ya le vamos a hacer este mismo programa dentro de 5 meses para contarles un poco para que les alcanza. Entonces esto es, mentiras de patas cortas que realmente causan muchísima destrucción de empresas. Me preocupan fundamentalmente más que empresas, que evidentemente también, el punto central a la que yo defiendo como representante del sector empresarial. Me preocupa mucho cómo hace una escuela, cómo hace lo que tú estás diciendo, cómo hace una universidad para traspasar sus costos que no puede pasar una matrícula, los aumentos salariales que tiene que hacer, los condominios, los hospitales, las clínicas privadas. En fin, estos son unos aumentos desmedidos que se han hecho sin consulta previa, que está bien, tener el mejor deseo, nadie duda que hay que aumentar los salarios, pero habría que hacerlo de una forma acordada, proporcionada, gradual, lógica, razonada y discutida con todas las partes, de manera que esto no fuera inflacionario como parte de un paquete de medidas que fueran todas integradas. Entonces sí, la respuesta a esto va a causar, no veo por buen camino, no creo que tengamos mejores condiciones en Venezuela. Cada día de mañana se vive peor que el día anterior. Ahora, cambiando un poco el tema con relación a lo de los salarios, quisiera conversar un poco contigo sobre lo del petro, porque pareciera que con estos 260 millones que le van a pedir, 260 millones de dólares que le van a pedir prestado a PDVSA, deja de una manera fuera de juego el petro, pues, o sea, que no hay tal petro, no hay tal dólares, no hay tal nada, pues, o sea, eso es como dice un economista por ahí, esto es una propaganda para entretener a la población, porque eso como que no existe. El petro, primero lo crearon como una moneda virtual, críptica, eso está bien, pues cada país puede emitirla. Para la base de esta moneda sean exitosas, de nuevo, la confianza. Todas las más célebres monedas que son criptomonedas, pues son el Bitcoin y tantas otras, están basadas en confianza de la gente. No creo que el gobierno venezolano genere mucha confianza para emitir una moneda que además está atada a unas reservas de un campo petrolero que todavía no se ha sacado y que, entonces la verdad es que su nacimiento no fue el más feliz. Pero más allá de eso, con esta decisión que toma ahora el gobierno, también mata un poco al petro, porque amarrar al petro nuevo, que ahora tiene el precio de un barril de petróleo, es fundamentalmente estás haciendo una moneda de transferencia únicamente. Es como si tú hubieras dicho, mire, de ahora en adelante le vamos a pagar en guanábana a la gente y la guanábana no vale tanto. O sea, tú estás usando prácticamente como te da vergüenza decir que estás anclando el bolívar al dólar, porque no lo puedes decir, porque eso sería imperialista y terrible. Tú lo amarras a una cosa que se llama petro, el petro está amarrado al petróleo y el petróleo está amarrado al dólar. Pero lo que estás engañando a la gente, al final tú estás tratando de amarrar tu bolívar al dólar, y eso no, lo que pasa es que pasa por 3 cadenas como para disimular que te da vergüenza decir que tú estás amarrando al dólar. Amarrar al dólar tiene sus ventajas, pero si lo haces bien, como lo hizo Ecuador y como lo han hecho muchas empresas, porque eso te da una disciplina fiscal que tú tienes que tener, tú emites tantos bolívares como dólares te estén entrando. Pero con este gobierno que no ha sido particularmente disciplinado, no nos extrañe ver dentro de 3 meses al señor Maduro diciendo, ¿cómo? Que no hay más petro. Bueno, me producen unos petros más y saldrán más petros para pagar una indisciplina fiscal que este gobierno ha tenido desde su nacimiento y al cual es adicto. Bueno, Jorge, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Jorge Royes, presidente de Fedecámara. Muchísimas gracias y un placer siempre estar con ustedes y dar mucha fuerza. Y ánimo a la gente que Dios mediante, tendremos mejores noticias pronto, porque la verdad es que estamos viviendo momentos oscuros
en la política venezolana, pero bueno, aguantar, que para los venezolanos estamos hechos de buena madera. Gracias a ti. Bueno, vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Son las 8:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea al embajador de Venezuela en la ONU, Milos Alcalay. Buenos días, Milo, un placer saludarte. Muy buenos días, Frank. Muy contento de estar en tu programa. Ajá. Milo, entre lunes y martes va a haber una reunión en Colombia. Los países son Perú, Colombia y Ecuador, porque están preocupados por la migración venezolana. Ya les está llegando una cantidad de gente que sobrepasa pues los límites de la normalidad, y eso lo está poniendo en estado de detención pues en sus países y le está generando una serie de problemas que
internos que van a tener consecuencias para los habitantes de esos países. ¿Qué medidas crees tú que se puedan tomar ahí con referencia a la situación que está viviendo Venezuela? Sí, mira, esto es el reflejo de una realidad que ha desbordado la solidaridad hemisférica en relación al más dramático éxodo de venezolanos que se haya dado en nuestra América Latina. Es decir, ya no se trata de las primeras olas de profesionales, de enfermeras, de plomeros, sino que se trata de la salida masiva, desesperada, de gente que no encuentra comida, medicina, que no encuentra la lógica de un gobierno cada vez más desequilibrado y que se va por desesperación. Pero el gran problema es que esas películas, documentales, fotos que vemos de la masiva presencia te va generando también problemas, los cuales poblaciones, no solamente las vecinas como Boavista o Cúcuta, no estaban preparadas, sino que ya ha llegado a países como Ecuador, como Perú, como Chile, que no saben cómo enfrentar el drama social. Drama que además tiene una serie de implicaciones, por ejemplo, frente a la negativa de un gobierno tipo avestruz, que no les da la documentación necesaria, por ejemplo, un documento de viaje que es el pasaporte. Obtener un pasaporte aquí en Venezuela es misión imposible, pero claro, cuando llegas al Ecuador, lo primero que te van a pedir es un pasaporte. Tú no puedes enseñarle un carnet de la patria o no puedes enseñarle el título de manejar. Tiene que ser un pasaporte, pero el Estado se niega a darle al venezolano. Todo eso te va generando problemas de tipo administrativo, de tipo social, de tipo económico, de tipo humanitario. Es decir, ya no se trata solamente de resolver el problema humanitario en Venezuela, con lo grave que ya es, sino de cómo resolver en los países de América Latina este desequilibrio que lamentablemente hemos generado sin quererlo, pero que la desesperación ha hecho que cientos de miles de venezolanos que no aguantan la realidad del país, en vez de ponernos a trabajar para una solución en Venezuela, tienen que cruzar las fronteras para sobrevivir. Es triste esto. Entonces, los gobiernos que se van a reunir porque quieren continuar siendo solidarios, pero también tienen que ser solidarios con sus propias realidades económicas, sociales y políticas. Y ahí es donde entramos en una etapa muy difícil. Y eso que tú dices del pasaporte parece que es bastante complejo, porque uno pasa casi todos los días por el Saime de la Avenida Baral, que es la sede principal, y las colas son impresionantes, y seguro que eso es para irse del país, ¿no? O sea, pero el problema es que es algo que es tan sencillo, que es obtener un pasaporte. Tú no puedes, aparte de todo el halo de corrupción en torno a la obtención de un documento que es tan fundamental, ¿por qué en vez de estar buscando darle el carnet de la patria a los venezolanos, no se emplean a darle la documentación que la Constitución le consagra a los venezolanos? ¿Por qué se ponen a inventar una serie de requisitos para la gasolina que necesitas inscribirte en una plataforma de la patria o para que tú puedas concebir? O sea, el mecanismo de politización e ideologización nunca se ha dado, ni siquiera en los países del socialismo del siglo XX. Cuando tú veías la situación de dominación totalitaria que había en Hungría, en Polonia, en la Polonia comunista, en la Rumania comunista, no habían esos mecanismos tan perversos. Es verdad que había una cortina de hierro que impedía darles documentación y pasaporte, pero no el hecho de tratar de inscribirlos en mecanismos no legales como el que tenemos en Venezuela. Entonces, en vez de hacer eso, lo que tienen que hacer es habilitar a nuestros consulados para que ayuden a los venezolanos en el exterior, habilitar al Saime para que le dé pasaportes o algún tipo de documento que facilite su ingreso a otros países, y reconocer un drama que este gobierno no quiere reconocer, lamentablemente. Ajá. Ahora, Ecuador anuncia que se sale del ALBA. Bueno, Ecuador se salió de UNASUR, se sale del ALBA. O sea, prácticamente todos esos organismos internacionales que Venezuela opó con Chávez están prácticamente desaparecidos. Ya no queda que prácticamente ninguno en pie. Claro, porque fue un mecanismo perverso de exportar el modelo del socialismo del siglo XXI,
en el cual ellos comenzaban con la albanización de las estructuras, que era Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, y de allí iban expandiendo su posición en UNASUR, en Mercosur, en la OEA, tratar de exportar lo que fracasó Fidel Castro con la exportación de las guerrillas, y que Maduro fracasó y el chavismo fracasó con la exportación del modelo bolivariano, pero un fracaso mucho más rotundo, porque hizo que esta exportación del modelo venezolano a tiempo para los otros países, felizmente, acabaron con los Lula, la corrupción de los Lula, de Lugo, de la corrupción de la Kirchner, que hoy está siendo juzgada, de la situación del Ecuador, en donde el mismo presidente Lenín Moreno ha cambiado su situación denunciando los atropellos, y así sucesivamente. Ese fracaso del ALBA es el fracaso de la ideologización en América Latina, y hoy en día nuevamente el fracaso de ese modelo ha hecho que colapsaran. El único que se mantiene en una forma de destrucción del país es lamentablemente Venezuela, y un poco Nicaragua, que siguió el mismo método represivo, y Bolivia, que seguirá con el mismo método represivo, con una injerencia cubana inaceptable, pero que está allí. Ahora, con esta situación la OEA se fortalece desde el punto de vista de organización americana, porque pareciera que es lo único que va a quedar en pie como conjunto para reunirse los países de esta parte del continente. Así es, y no podía ser de otra manera, porque es la instancia histórica del continente que se ha ido adaptando a las realidades del hemisferio, y que está basado en principios y valores. Lo que hace el secretario general de la OEA es defender principios y valores. ¿De qué? De la democracia, de los derechos humanos, de la libertad, de los principios que hicieron que la Organización de Estados Americanos, no solamente en su nacimiento con la Carta en 1948, sino antes en la búsqueda de una América Latina democrática, de desarrollo social, de desarrollo económico, regresara. Entonces, en la medida que los gobiernos usurpadores de la democracia, totalitarios de América Latina, han fracasado, en esa misma medida la OEA se va fortaleciendo, y se fortalecerán de nuevo una acción. Mercosur, por ejemplo, Mercosur se había ideologizado, era un instrumento contra el imperio, contra el capitalismo, contra el colonialismo, toda esa serie de Hoy, con el retorno a la democracia, Mercosur se ha vuelto a convertir en el mercado común del sur, en buscar no solamente establecer los mecanismos económicos de la región, sino buscar acuerdos con la Unión Europea, buscar acuerdos con otras regiones del mundo. Es decir, regresamos a la normalidad y no al desequilibrio, que lo que pretendía era llegar por una vía pseudo-democrática a través del fraude y mantenerse como en Cuba durante todo el tiempo posible. Pero eso ya se acabó. Ya el ALBA está en el ocaso. Estamos conversando con Milos Alcalá, embajador de Venezuela ante la ONU. ¿Y qué te pareció a ti, Milos, la confrontación o el contrapunteo entre Omar Barbosa y Luis Almagro sobre la situación de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cómo lo viste tú? ¿Tú crees que eso parecía prudente de parte de los dos, esa forma en que se respondieron el uno al otro? Sí, te confieso que no lo entiendo, porque el secretario general de la OEA, en nombre de la institución, reafirma la necesidad de que las instancias democráticas del país adopten lo que el Tribunal Supremo de Justicia Legítima había realizado, que de no cumplirlo sería una complicidad con un gobierno totalitario. En palabras más, palabras menos. Y la respuesta tampoco se entiende, porque por una parte hay una reacción frente a lo que ambos coinciden. ¿En qué coinciden el presidente de la Asamblea Nacional y el secretario general de la OEA? En que es necesario cumplir con lo que el Tribunal Supremo de Justicia ha decretado. Entonces no entiendo, te confieso sinceramente, el hecho de que haya una confrontación cuando hay una coincidencia. ¿Cuál es la coincidencia? Que el gobierno del presidente Maduro es ilegítimo, que es necesario hacer el cambio hacia una transición inmediata, que es necesario forjar los principios de la democracia y la libertad como una solución al drama que se vive. Y en eso coinciden el presidente de la Asamblea Nacional
y el secretario general de la OEA. Bueno, vamos a tratar de buscar esa coincidencia junto con el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, junto con toda la acción internacional que respaldan, y sobre todo con las últimas medidas que ha llevado al país a una especie de anarquía. Yo creo que es el primer gobierno anárquico en el mundo que establece medidas tan contradictorias de destrucción, porque eso es como escupir hacia arriba, es decir, esas medidas tan absolutamente desordenadas lo que van a hacer es cavarle la tumba a un gobierno que ha mostrado su ineptitud, su corrupción y sus vínculos extremos. Sí. Ajá, Milo, pero volviendo un poco al tema, voy a hacer un empate aquí con unas informaciones que yo tengo. Yo tengo informaciones de que algunos embajadores han expresado que no entienden la política venezolana, que no entienden ni al gobierno ni a la oposición. Y un poco con lo que tú expresas que ocurrió con Almagro, pareciera que en la Asamblea Nacional no hay una especie de cuerpo diplomático o de cuerpo encargado de las relaciones diplomáticas medianamente coherente, porque todas las actuaciones que uno ve de la oposición fuera y dentro del país en materia internacional se contradicen. Esa es la verdad. Uno ve, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir con Capriles Radosky. Entonces tú me dirás, o sea, en qué país estamos, ¿no? O sea, una situación bien compleja la que vive Venezuela. Ya sabemos lo que está ocurriendo con el gobierno, como tú dices, ya esto es un caos, una anarquía, pero en la oposición también se ve lo mismo. O sea, no puede ser que el secretario general de la OEA de esas declaraciones porque pareciera que está como desinformado. Bueno, no hay una especie de cuerpo diplomático dentro de la oposición que se encargue de llevar las posiciones medianamente coherentes. Aquí lo que hay es una confrontación dentro del país como de locura total, porque no solamente eso, sino la imagen que presentaron producto de la discusión de la Asamblea Nacional hacia los cuerpos diplomáticos deja mucho que desear. O sea, aquí hay una situación bien compleja, no solamente del lado del gobierno, sino también del lado de la oposición, ¿no te parece? E internacionalmente pareciera que se ve así. Bueno, mire, yo te diría lo siguiente, el responsable de las relaciones internacionales en los países son los gobiernos. Cualquier vocería que haya de la oposición, por más bien intencionada que es, no es la responsable de la diplomacia. La diplomacia, como un arte, como una ciencia, lo tiene que hacer el gobierno. El gobierno ni tiene conocimiento de la ciencia, ni sabe cómo utilizar el arte de la diplomacia. Ahora, el problema también que tenemos es que es tan contradictorio este gobierno, que un escándalo esconde otros escándalos. Y evidentemente eso ha generado también de parte de la oposición una serie de contradicciones. Ahora, el gran problema, y yo creo que ese es el tema fundamental, lo que hay que hacer es defender a nivel de la oposición los grandes principios y valores de la libertad, de la democracia y los derechos humanos. En la reacción internacional no es como dice el gobierno, porque los voceros traidores a la patria están obligando a los países a tomar. No, son los propios jefes de Estado y de gobierno que han visto el drama de los venezolanos que llegan a sus países, el drama económico, el drama social, y eso no es porque la oposición los ha convencido, sino porque ellos han visto la fotografía de la realidad, y eso no es necesario que sea el líder A, B o C de la oposición el que lo diga. La fotografía es muy clara. Lo que sí creo que es necesario irnos preparando para esa alternativa que es inmediata. Aquí tenemos que llegar a una transición inmediata y para eso va a ser necesario volver a regresar a la normalidad de las relaciones internacionales como uno de los elementos fundamentales para reconstruir un país destruido. Ajá, estamos conversando con Milos Alcalay, es embajador de Venezuela ante la ONU. Y Milos, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo, ya va a ser parte del final del programa, y quisiéramos tocar el punto de la denuncia que van a presentar ante la Corte Penal Internacional algunos países, impulsados por sus propios presidentes de esos países, y quisiéramos ver qué repercusiones puede tener eso para Venezuela y qué tan grave es, porque obviamente que es una situación muy grave que unos países denuncien a un presidente de la República por violaciones de derechos humanos, etcétera, y otra cantidad de situaciones que están ahí, pues. Y estamos conversando con Milos Alcalay, es embajador de Venezuela ante la ONU.
Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Milo Alcalay, embajador de Venezuela ante la ONU. Milo, te habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionado con que un grupo de estados, de países, van a impulsar un proceso penal contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la Corte Penal Internacional. Y quisiéramos saber qué significado tiene eso para Venezuela, porque es preocupante pues que denuncien a un presidente de esa manera. Yo creo que esta es una reacción de los países democráticos del mundo que no quieren que se vuelva a repetir el modelo de exterminio de sus nacionales, como en el caso de Alemania. En la Alemania de Hitler, en la Alemania nazi, se establecía en carné de la patria al revés, es decir, todo aquel que fuera judío, o que fuera comunista o que tuviera algún problema tenía que inscribirse en una serie de centros que fueron después exterminados, y los que sobrevivieron son los que pudieron salir, como los que están saliendo hoy de nuestra patria. Pero para evitar esa destrucción de los venezolanos que mueren en los hospitales, que no tienen comida, que no tienen medicina, que es el país más rico y más admirado del hemisferio, se ha convertido en el país más pobre y sin recursos, están viendo esa situación y se han sumado a lo que quedaba, y por eso lo comparaba a la Alemania nazi. Se hizo sin necesidad de muchos documentos antes el juicio de Nuremberg. Y el juicio de Nuremberg condenó y sancionó y condenó a la muerte a una serie de nazis responsables de los crímenes de lesa humanidad. Bueno, hoy en día hay una Corte Penal Internacional, y para que no se llegue a una especie de justicia al estilo de los tribunales de Nuremberg o los tribunales de Tokio contra los que son responsables del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, se estableció a través del Tratado de Roma el Tribunal Penal Internacional. La importancia es que ahora son los jefes de Estado los que están imponiendo, los que se suman a más de una docena de denuncias que se han hecho por ONGs venezolanas, por parlamentarios de América Latina. Es decir, de nuevo regreso a la idea de la fotografía de la dramática realidad venezolana. Esas denuncias que se están haciendo son un expediente que va creciendo, que va creciendo. No es que eso sea, bueno, pasado mañana va a venir una intervención militar para llevarse preso a Maduro y a unos cuantos cosas. No, pero es un expediente en el cual hoy en día la comunidad internacional ha votado, entre otros, el Estado venezolano, y que más tarde o más temprano acciones como la de los gobiernos que están intentándolo obliga a que los magistrados de La Haya, del Tribunal Penal Internacional, intervengan para que este caos no siga expandiéndose y que los crímenes de lesa humanidad se les ponga un parado. Y ese procedimiento es viable, Milo. Bueno, es viable porque han habido casos como el Milosevic, el dictador de Serbia, que fue condenado, y otros que también han sido condenados de países africanos, pero independientemente no es que esta justicia es una justicia que inmediatamente va a actuar, pero es, como te digo, es un expediente, y cada uno de los violadores de derechos humanos tienen que saber hoy, y si hay alguno que está escuchando, que esos delitos no prescriben. Puede ser que no sea la semana que viene, puede ser que no sea el año que viene, pero tarde o temprano ese expediente que se va haciendo va a ser la causa de un juicio penal internacional contra aquellos que hoy, ayer
y durante el tiempo en que permanecieron durante la radicalización de la dictadura han hecho las violaciones de lesa humanidad, y que hay madres y padres y familiares que sufren la exterminación de sus seres queridos, pero que eso no va a concluir como le gusta decir al gobierno, vamos a pasar la página. Esta página no puede pasar porque las denuncias están muy claramente orientadas en un tribunal de justicia penal internacional. Porque lo que entiendo que tú dices es que no solamente cubre al presidente de la República, sino también puede cubrir a otros altos funcionarios del gobierno. Pero por supuesto que sí, al presidente, a los ministros, a los generales, a los que han estado responsabilizados y que están documentados en esos expedientes de crímenes de lesa humanidad. Eso que no solamente en el expediente jurídico, al igual que se han hecho las sanciones económicas con listados, con nombres y apellidos, ese listado también de violadores de lesa humanidad va también a ese tribunal. E independientemente del trabajo que está haciendo la hermana de el Aizami, Haifa el Aizami, de exclusivamente trabajar a tratar de limpiar lo que no es limpiable, bueno, eso tiene en el tiempo, independientemente de la actitud de algunos magistrados más tolerantes, menos tolerantes, esa justicia continúa y esos expedientes están allí, y hay gente que está removiéndolos y actualizándolos permanentemente, y sobre todo ahora con la intervención de los jefes de Estado es sumamente difícil que un tribunal no vaya a darle mayor importancia para una actuación inmediata de ese expediente que va creciendo cada vez más. Bueno, Milo, es un placer haber trabajado con usted. Hemos conversado sobre la situación internacional de Venezuela y hemos conversado con Milo Alcaray, embajador de Venezuela ante la ONU, y fue un placer tenerlo en el programa y será hasta el lunes. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.